Y el día de hoy les voy a pedir que abran sus Biblias conmigo al libro, un poco antes del libro de los Salmos, Nehemías capítulo 8, renovando nuestro compromiso. Recuerdo cuando comencé a manejar y mis papás, no manejes muy recio. Yo cuando tuve mi licencia para manejar en mi carro, me decían eso, pero yo nunca les ponía atención. Yo estaba emocionado de poder manejar yo solo y poder ir a las tiendas y salir a comer solo, no tener que pedirle que me lleven a un lugar. Yo tenía un poco más de libertad y estaba feliz por eso. Yo no sabía que mi historial de manejo iba de la mano con mi aseguranza, hasta que un día me casé con mi esposa y la aseguranza la agarramos juntos, yo y ella. Y recuerdo cuando la tuve que renovar por primera vez. Me llamaron y me dijeron: señor Francisco, su aseguranza va a subir de este precio a este precio. Y yo bien molesto y enojado les dije: pero ¿por qué va a subir más mi pago mensual de mi aseguranza? Y ellos me dijeron: señor, usted tiene muchas multas, usted tiene muchos accidentes, usted es un peligro para la gente en la calle, me dijeron. Y vamos a tener que subirle su precio mensual de su aseguranza. Y dije: bueno, ya ni modo, me tengo que aguantar ese tiempo. Y de partir de ese momento ya manejo mucho más mejor. En nuestras vidas, usted y yo renovamos muchas cosas. Renovamos nuestras aseguranzas de autos, por ejemplo. Usted y yo renovamos nuestras licencias para conducir. Usted y yo renovamos nuestros departamentos donde vivimos. Algunos cuando se casan y tienen muchos años ya de casados, renuevan sus votos con su pareja. Algunos renuevan sus membresías a las tiendas, a las bibliotecas o quizás a gimnasios. Pero cada uno de nosotros renovamos algo en nuestras vidas. Y cuando usted y yo renovamos algo, nos estamos comprometiendo que durante ese tiempo vamos a cumplir las reglas y las normas que ellos nos piden para renovar esa cosa. Pero hay una cosa más importante que usted y yo debemos de renovar. Y no solamente una vez al año o cada 6 meses, sino algo que usted y yo debemos de renovar todos los días de nuestras vidas. Y eso es nuestra relación con Dios. Nuestro compromiso con Dios que tenemos usted y yo es algo que no renovamos una vez al año, cada domingo, sino que usted y yo lo hacemos cada día de nuestras vidas. Nuestro caminar con Jesús debe ser renovado todos los días. Jesús nos dice en los evangelios: si alguien me quiere seguir y ser mi discípulo, se tiene que negar a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme, dice. Nuestra relación con Dios es algo que usted y yo renovamos y hacemos todos los días. Si nuestra relación con Dios se ha vuelto poco fría, ya no es como fue hace muchos años, creo que es tiempo que renovamos nuestra relación con Dios, nuestro compromiso que hicimos con Él hace mucho tiempo. El día de hoy vamos a ver que el pueblo de Dios tuvo un pacto o un compromiso con Dios, mas ellos lo quebraron. No siguieron a Dios como Él les había mandado. El pueblo se alejó de Dios. El pueblo vivió como ellos quisieron. Pero vamos a ver el día de hoy que el pueblo va a regresar a Dios. Y Dios va a aceptarlos a ellos como sus hijos nuevamente. Vamos a ver el día de hoy que el pueblo va a renovar su compromiso con Dios. Dios juzgó a su pueblo por causa de la desobediencia. Y ellos fueron llevados cautivos por más de 70 años. El pueblo la ciudad de Dios fue destruida, el templo y los muros que iban alrededor de la ciudad. En el libro de Esdras, un libro antes de Nehemías, podemos ver la reconstrucción del templo de Dios. Y el día de hoy, en el libro de Nehemías, podemos ver la reedificación de los muros. Dios prometió a ellos restaurarlos después del castigo. Y podemos ver que el Dios ha sido fiel a cumplir su promesa. En los capítulos de 1 al 7 de Nehemías, un resumen rápido, podemos ver que el pueblo se establece físicamente.
Ya hay un muro, hay seguridad en el pueblo. Y en el capítulo 8 de adelante vamos a ver una estabilización espiritual del pueblo de Dios. Sí, Dios no solamente se preocupaba desde el templo, de los muros, sino Dios le interesaba el corazón de su gente. Dios prometió restaurarlos a ellos físicamente y lo hizo, pero aún más importante que eso, Dios se interesa en el corazón y en la vida de su gente. El día de hoy vamos a ver que el pueblo va a escuchar la palabra de Dios, la va a entender y después de eso ellos la ponen en práctica. Y el resultado de esto va a ser gozo y una relación renovada con Dios. Cuando usted y yo escuchemos la palabra de Dios, la entendamos y la pongamos en práctica, usted y yo vamos a experimentar gozo y satisfacción en esta vida, por lo cual nos llevará a una relación con Dios. Entonces estaremos en el libro de Nehemías, capítulo 8, comenzaremos en el versículo 1. Y en estos versos vamos a ver que el pueblo de Dios está junto, está todos reunidos juntos, y ellos piden que se les lea la palabra de Dios. Ellos piden que se les lea el libro de la ley. El pueblo ha presenciado lo que Dios ha hecho en sus vidas, y esto les impulsa a desear a conocer a Dios aún más. Leamos versículos 1 al 3 juntos del capítulo 8 de Nehemías. Entonces, todo pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que estaba enfrente de la puerta del agua y le pidieron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y todos que podían comprender la lectura. Entonces la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que estaba enfrente de la puerta del agua. Y todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Esdras en el capítulo 8 entra en escena por primera vez en este libro. Esdras era un sacerdote y un escriba quien ayudó a llevar el grupo para reconstruir el templo. Y ahora el templo está terminado. Los muros también están terminados. Pero les falta al pueblo de Dios una cosa. Les falta la palabra de Dios. Físicamente el pueblo está bien, tiene su templo, tiene sus murallas, hay seguridad. Parece que todo está bien. Es más, en el capítulo 7, ellos están construyendo casas ahí. Pero les falta una cosa importante. A ellos les hace falta la palabra de Dios. Puede ser que en nuestras vidas tengamos trabajo. Puede ser que ahorita en nuestras vidas los hijos se portan bien. Puede ser que en nuestras vidas estemos bien en nuestros hogares, en nuestro matrimonio. Puede ser que tenemos salud en nuestras vidas. Pero si no tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, estamos vacíos. Si no tenemos una relación continua con Dios a través de su palabra, usted y yo estamos vacíos. A través de la palabra de Dios, usted y yo podemos encontrar gozo y satisfacción en esta vida. El verdadero gozo en esta vida no se encuentra en las cosas materiales, sino se encuentra en nuestra obediencia hacia la palabra de Dios. Una relación con Dios a través de su palabra. El pueblo ha visto que Dios ha hecho grandes cosas. El pueblo ha visto que a pesar de las dificultades, de las oposiciones, de oposiciones por afuera, oposiciones por dentro, el pueblo se dio cuenta de algo. Ellos se dieron cuenta que Dios peleó con ellos. El pueblo se dio cuenta que Dios les ayudó. El pueblo se dio cuenta que Dios está con ellos. El pueblo también se dio cuenta de algo muy importante. El pueblo se dio cuenta de que sí se puede confiar en Dios. El pueblo ha visto lo que Dios ha hecho en sus vidas
Algo que se parecía imposible, ellos lo hicieron a través de la ayuda de Dios. Y ellos se dieron cuenta que en Dios sí se puede confiar. Esto los impulsa al pueblo que se reúna como un solo hombre, dice el versículo 1, y desean aprender y escuchar de la palabra de Dios. El pueblo desea renovar su compromiso con Dios. Y el pueblo toma la iniciativa para buscar a Dios. Versículo 1 dice que todo pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza y le pidieron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley. Así que el primer día del mes séptimo, Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres, mujeres y todos que podían comprender la lectura. No vemos que Esdras o Nehemías o los líderes en aquel tiempo, no vemos que ellos juntan a las personas que se reúnan. Vemos que el pueblo mismo toma la iniciativa en buscar a Dios. El pueblo mismo toma la iniciativa de querer renovar su relación con Dios nuevamente. La asamblea está compuesta de hombres y mujeres y todos que podían entender. Y también nos dice el versículo 2 que era en el primer día del mes séptimo que esto sucedió. Esta fecha es muy importante porque esta fecha marca el principio de las fiestas de las trompetas. Así como en nuestros países, en nuestros estados y en nuestros pueblos tenemos muchas fiestas que celebramos, el pueblo de Dios también tenía sus propias fiestas que ellos también celebraban. Y las fiestas de las trompetas eran unas que ellos celebraban y era requerido que todos dejaran sus trabajos, no trabajaran por un tiempo y de que ellos presentaran ofrendas hacia Dios. Y eso lo hacían sonando las trompetas. La idea central de esta fiesta es que el pueblo se debe de preparar porque ellos van a tener un encuentro con Dios. Y curiosamente es lo que vamos a ver en este pasaje, que el pueblo está reunido, hombres y mujeres, hasta jovencitos, para tener un encuentro con Dios. El pueblo desea conocer más de Dios, de renovar su compromiso con Él, porque ellos han visto lo que Dios ha hecho en sus vidas. Dios ha sido fiel en cumplir su promesa hacia ellos y ellos desean restablecer una relación con Dios nuevamente. El pueblo está reunido, dice capítulo 6 que más de 40,000 personas están ahí juntas y todos están ahí juntas, atentos a escuchar la palabra de Dios. Versículo 3 nos dice, entonces leyó presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía. Y el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Vemos que cuando deseamos conocer más de Dios, el tiempo no es algo que se pone en nuestro camino. Vemos que más de 40,000 personas de pie, todos atentos, escuchando. Desde las 6 de la mañana, nos dice, hasta las 12 del mediodía, todos están atentos a ver qué es lo que Dios les va a decir a ellos en su palabra. El pueblo desea conocer más de Dios. Y la única manera que podemos conocer más de Dios es a través de su palabra. A través de su palabra, Dios se revela a nosotros. Dios se ha comunicado a nosotros a través de su palabra y ellos desean conocer a Dios. Y vemos que para ellos el tiempo no es algo que se les va a hacer difícil. Si se recuerdan ustedes, cuando estaban con su novia, con su novio, cuando los quería conquistar a su pareja, el tiempo para ustedes no era algo que se metían en el camino. Y así también nuestra relación con Dios va también a demandar que usted y yo tomemos tiempo, que tomemos la iniciativa de buscar a Dios. Para el pueblo el tiempo no era un obstáculo. Esdras es el hombre que Dios va a usar para esto. Y vamos a ver que Esdras va a tener el trabajo de no solamente leerles las escrituras, sino también darles el significado de las escrituras. En los siguientes versos veremos que Esdras va a darles el entendimiento de la palabra de Dios y esto va a resultar en adoración hacia Dios. Leamos juntos los versículos 4 al 8. Nos dice, el maestro Esdras
se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Geliquías, Maseías, y a su izquierda estaba Pedadías, Misael, Malaquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió amén y amén. Luego adoraron a Dios postrándose sobre la tierra. Versículo 7. Los levitas Jesúa, Banaí, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Udías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabad, Hanán y Pelalías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Y versículo 8, y ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se podía comprender la lectura. Es el primer día del mes séptimo, es el principio de las fiestas de las trompetas. El pueblo se prepara para tener un encuentro con Dios. Y esto es lo que va a pasar. Esdras junto a su equipo de hombres tienen la tarea de no solamente leerles las escrituras, sino también darles el significado de las escrituras. Y ellos lo hicieron de la manera más efectiva posible. El pueblo de Dios en aquel tiempo no poseía Biblias como tenemos el día de hoy. Ellos dependían de que alguien se les leyera a ellos. Y vemos que Esdras y su equipo lo hacen de la manera más efectiva posible. Vemos en el versículo 4 y 5 que ellos crean una plataforma para que pueda ser visto mejor y también escuchado mejor. Y estando en esa plataforma, Esdras abre el libro y mientras la lee, todo el pueblo está de pie, todos atentos escuchando la palabra de Dios. Y juntamente con esta plataforma vemos que Esdras pone hombres para darle la explicación de la palabra de Dios. Los levitas tenían la responsabilidad de darles a conocer al pueblo la explicación de lo que ellos acaban de escuchar. Esdras no solamente les da a ellos información, sino también les da el significado. Les explica cómo la palabra de Dios les afecta a sus vidas el día de hoy. La Biblia que tenemos en nuestras manos fue escrita hace mucho tiempo. Quizás una de las cosas no tenga significado a nosotros el día de hoy, pero ese trabajo de los levitas y del maestro, dar a conocer el significado de la palabra de Dios para nuestras vidas el día de hoy. Esdras lo hace de la manera más efectiva posible, con una plataforma, con su equipo de hombres, y hacerlo de esta forma. El resultado fue entendimiento y adoración para con Dios. La explicación fue dada para que todos pudieran entender la palabra de Dios y eso les llevó a adoración para con Dios. Versículo 6 nos dice, entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantó las manos y respondió amén y amén. Luego adoraron a Dios y se postraron sus rostros sobre la tierra. Versículo 8, ellos leían con claridad el libro de la ley y lo interpretaban de modo que se podía comprender su lectura. El resultado de la enseñanza de Esdras fue entendimiento y adoración para con Dios. El pueblo respondió a la palabra de Dios de una manera positiva porque ellos entendieron lo que se les había explicado. Para que usted y yo podamos tener un nuevo compromiso con Dios diariamente, es importante que usted y yo entendamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es esencial para nuestro compromiso con Dios. Sin la palabra de Dios, usted y yo no sabemos qué es lo que debemos de hacer para agradar a Dios. Dios requiere que nosotros veamos de una manera y a través de la palabra de Dios, Dios ha comunicado qué es lo que Él demanda y requiere de sus hijos y de sus hijas. Esdras y su equipo llevan la palabra de Dios al pueblo, ellos entienden y el resultado es que ellos responden con adoración para con Dios. Ahora, en los siguientes versículos vamos a ver que la palabra de Dios no solamente produce adoración,
sino también produce gozo cuando la ponemos en práctica. En esta vida yo creo que todos buscamos gozo, satisfacción, cumplimiento. Y esas cosas, déjenme les digo que solamente las vamos a encontrar cuando obedecemos la palabra de Dios. Fuera de eso, jamás vamos a encontrar gozo y cumplimiento y satisfacción en esta vida. Esas cosas solamente las podemos encontrar cuando usted y yo obedecemos a la palabra de Dios. Vamos a ver que el pueblo escuchó la palabra de Dios y ellos se pusieron tristes. Es más, dice la Biblia que ellos se pusieron a llorar. Mas Nehemías va a alentar al pueblo que no lloren, pero que estén gozosos, porque hay que recordar lo que Dios había hecho en sus vidas. Leamos juntos versículos 9 al 12. Nos dice el capítulo 8 de Nehemías: al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías y el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías les dijo: ya se pueden ir, coman bien y tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado al Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. También los levitas tranquilizaban al pueblo y les decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y a beber y compartían su comida y a celebrar con gran alegría, porque habían comprendido lo que se les había enseñado. Después de más de 6 horas de estar de pie, escuchando la palabra de Dios, vemos que el pueblo comenzó a llorar. Más de 40,000 personas, hombres, mujeres y jovencitos, escucharon la palabra de Dios, la entendieron y comenzaron a llorar. Al ver esto, Nehemías y los líderes les dijeron que no estén tristes, ahora es un día santo. Lo que comenzó en tristeza rápidamente se convirtió en gozo, porque el pueblo comenzó a celebrar. Y todo esto fue posible porque ellos entendieron la palabra de Dios. Pero la pregunta es: ¿por qué el pueblo comenzó a llorar? Quizás ellos comenzaron a llorar porque Esdras era un mal predicador, o quizás ellos empezaron a llorar porque estaban cansados de estar ahí por más de 6 horas. Pero la razón que el pueblo comenzó a llorar es porque ellos vieron a través de las Escrituras que ellos estaban muy lejos de Dios. Ellos vieron también que sus antepasados le fallaron a Dios. La palabra de Dios les trajo convicción a sus vidas de ellos. Ellos lo reconocieron que ellos estaban mal, que habían fallado. Y eso les trajo emoción. Eso les trajo que ellos se pusieran a llorar. Y esa es la función de la palabra de Dios en nuestras vidas. Su función es de que nos demos cuenta que hemos fallado a Dios y que toda persona necesitamos la palabra de Dios para poder vivir de acuerdo a sus instrucciones. La palabra de Dios nos enseña, nos corrige, nos examina, nos instruye para que usted y yo podamos obedecer a Dios. El pueblo fue movido por emociones cuando escucharon las Escrituras. Comenzaron a llorar. Mas los líderes les dijeron: no lloren, estén gozosos, porque este es un día santo. Versículo 10 nos dice: Nehemías les dijo: ya váyanse, coman bien y tomen bebidas dulces y compartan la comida con los que no tengan nada, porque este día ha sido consagrado para el Señor, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Nehemías junta al pueblo y les dice: no lloren más, vayan y coman menudo y su pollito asado, vayan y coman sus taquitos, vayan y toman sus aguas frescas, sus sodas, vayan y celebran. Este es un día santo, dice Nehemías. No estén llorando, no estén tristes. Pero, ¿por qué es un día santo? Primeramente, recuerden, estamos en las fiestas de las trompetas. Es un tiempo de celebración, es un tiempo de recordar lo que Dios había hecho en sus vidas. Pero no solamente por las fiestas es un día santo,
un día especial, sino también es un día especial porque ellos estaban renovando su relación con Dios nuevamente. Dios les había hecho una promesa a ellos que ellos iban a regresar a la tierra después del castigo. Y ellos están viendo delante de sus ojos que Dios cumplió su promesa. El pueblo se dio cuenta que Dios ha sido fiel a cumplir su promesa. Y Nehemías le dice al pueblo, no lloren, no estén tristes, porque Dios ha cumplido su promesa. Dios ha recibido a ustedes como su pueblo nuevamente. Y relación que estaba rota una vez, ahora nuevamente puede comenzar de nuevo. Y esto es motivo de gran alegría y gozo. Verso 12 nos dice que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir lo que tenían y a celebrar con gran alegría porque habían comprendido la palabra de Dios. Hubo gran gozo en el pueblo, no solamente por las fiestas, sino porque había una relación con Dios nuevamente. El pueblo es animado a tener gozo porque el gozo del Señor es su fortaleza. La relación que ahora existe entre Dios y el pueblo es un gran motivo de gozo. Y vemos que todo esto fue posible porque ellos llegaron a entender la palabra de Dios. El gozo en esta vida solamente lo vamos a encontrar y es posible a través de nuestra relación con Dios y obedeciendo su palabra. Ahora, en los siguientes versículos vamos a ver que había un grupo de hombres que deseaban conocer más de Dios. El día siguiente vamos a ver que esos hombres se reunieron con Esdras y le pidieron estudiar la palabra de Dios con ellos. Y al hacer esto, ellos se dan cuenta que había otra fiesta que celebrar. La fiesta de la enramada o también conocida como la fiesta del tabernáculo. La fiesta de la enramada o la del tabernáculo era una fiesta también celebrada en el mes séptimo. Y ese también era un día santo. Y también era un tiempo también que se dedicaba para Dios. Durante 7 días el pueblo hacían unas carpas o unas enramadas y habitaban en ellas por 7 días. Ellos colocaban estas enramadas en sus patios o en los techos de sus casas. Y esto es en memoria de que Dios cuidó de su gente por más de 40 años cuando ellos estaban por el desierto después de escapar la esclavitud en Egipto. Hace memoria que Dios suplió sus necesidades por más de 40 años y que Dios los llevó a la tierra prometida. También ellos les daban gracias a Dios por la cosecha de ese año y pedían su bendición para el año siguiente también. Vamos a ver que esos líderes estudian la palabra de Dios, se dan cuenta de lo que Dios les había mandado hacer y vemos también que ellos obedecen a este mandato. Vamos a ver que la obediencia a la palabra de Dios afirma que el pueblo desea restablecer su relación con Dios. Si usted y yo deseamos renovar nuestra relación con Dios, comenzar de nuevo, quizás hemos fallado, nos hemos alejado de Dios. Déjeme decir que la única manera que usted podemos restaurar nuestra relación con Dios es obedeciendo su palabra. Y eso solamente es posible cuando usted y yo tomemos la iniciativa y apartemos un tiempo para buscar de Dios. Leamos juntos versículos 13 al 17. Al día siguiente los jefes de la familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el maestro Esdras para estudiar las palabras de la ley. Y en esta encontraron escrito que el Señor había mandado a Moisés que durante la fiesta del mes séptimo los israelitas deberían habitar en enramadas y estar en ellas en todas las ciudades y en Jerusalén. Esta orden: vayan a la montaña y traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso para hacer enramadas conforme a lo que está escrito. Entonces la gente fue, trajo ramas con ellas y hizo enramadas en las azoteas, en los patios, en el atrio del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la asamblea, versículo 17, toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio hizo enramadas y habitó en ellas. Como los israelitas no habían hecho eso desde los días de Josué, hijo de Nun, hubo gran alegría.
Vemos que los líderes desean aprender más de la palabra de Dios. Se juntaron con Esdras y esto les llevó a descubrir los mandatos de Dios. Vemos aquí que los líderes entendieron que es la responsabilidad de ellos conocer los mandatos de Dios para así no volver a repetir los errores de sus antepasados. Si los líderes no aprenden los errores de los antepasados, ellos van a cometer la misma historia que ellos. Y no solamente sufren los líderes del pueblo, sino también sufren sus familias y sus generaciones futuras. Usted y yo como líderes de nuestros hogares también tenemos la responsabilidad de no solamente cuidar de ellos físicamente, que tengan comida, que tengan ropa, que tengan un techo, sino también tenemos la obligación de guiar a nuestra familia espiritualmente. Es nuestra responsabilidad de guiar a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros familiares, de acuerdo a la palabra de Dios. Si usted y yo anhelamos que nuestros hijos y nietos y familia a futura tengan una relación con Dios, va a tomar que usted y yo tomemos la iniciativa de buscar a Dios y vivir conforme a lo que Él nos ha mandado. Esos líderes no desean que los mismos errores se cometan que sus antepasados, y ellos van y buscan a Esdras para estudiar aún más las Escrituras. Y al hacer esto se dan cuenta que había que celebrar una fiesta, la fiesta de las enramadas. Ellos no solamente leen la palabra de Dios o la escuchan, sino también la ponen en práctica. El pueblo se mueve a obedecer a Dios, a cumplir su palabra, el cual produjo gran alegría. Versículos 16 y 17 nos dice: la gente fue y trajo ramas, y con ella hizo enramadas en las azoteas, en los patios, en el atrio del templo de Dios. Versículo 17: toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio hizo enramadas y habitó en ellas. Como los israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué, hijo de Nun, hubo gran alegría. Vemos que ellos no solamente escuchan la palabra de Dios, sino que ellos también la ponen en acción con Dios. Esta fiesta de las derramadas tiene la idea de que Dios ha sido fiel a su promesa, a la tierra prometida. Y vemos que Dios hizo esto nuevamente. Sí, ellos pasaron por castigo, reconoció su error de pedir la bendición de Dios para el futuro. El pueblo celebra las enramadas recordando el pasado, pero también hacia el futuro. Ellos saben que su futuro está en las manos de Dios y ellos desean pedirle a Dios que los bendigan por lo que está por venir. El pueblo regresa a Dios, el pueblo obedece a Dios y el resultado de esto es que hubo gran alegría. El gozo que usted y yo buscamos en esta vida solamente vamos a encontrarlo en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Cuando usted y yo tenemos una relación con Dios, va a haber gozo en nuestras vidas. Y todo esto va a ser posible cuando usted y yo llegamos a entender la palabra de Dios. Para que usted y yo podamos tener una relación renovada con Dios, la palabra de Dios debe ser central en nuestras vidas. Leamos por último versículo 18. Y nos dice que todos los días, desde el primer hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios. Celebraron la fiesta 7 días y en el 8º día hubo una gran asamblea según lo ordenado. Durante las fiestas, la palabra de Dios fue leída y hubo gran celebración en el pueblo. El día de hoy vimos que el pueblo de Dios toma la iniciativa. Ellos desean conocer a Dios. Ellos desean renovar estaban de pie, atentos a la lectura de la palabra de Dios. Del pueblo. Vimos que el pueblo reconoció su error. Vimos que el pueblo reconoció que ellos estaban mal. Y el pueblo también reconoció que Dios estaba haciendo una nueva obra en sus vidas. Pero sobre todo, el día de hoy vimos que la relación del pueblo de Dios con Dios ha sido renovada. El pueblo renovó su compromiso con Dios y Dios los aceptó como sus hijos nuevamente. Y el resultado de todo esto fue gran gozo. Gozo que solamente es hallada en nuestra relación con Dios y nada más. El gozo no se encuentra en otras cosas, en lo que poseemos, sino que se encuentra en nuestra obediencia hacia la palabra de Dios.
El gozo que buscamos en nuestra vida solamente es posible a través de nuestra relación con Dios, que renovamos día con día. Para cerrar, les quiero dejar con dos ideas rápidamente. Si su relación con Dios quizás esté un poco fría, quizás ya no es como debería de estar. Si su relación con Dios ya no es como antes estaba y usted desea renovar su compromiso con Él, les animo que hagamos estas dos cosas. Primeramente, que tomemos la iniciativa de buscar a Dios. Vimos que el pueblo toma la iniciativa, ellos piden la lectura de la palabra de Dios, y para que usted y yo tenemos una relación con Dios, les animo que tomemos la iniciativa de buscar a Dios, ya sea en las mañanas, en las tardes, en las noches, cuando estemos manejando hacia el trabajo, haciendo nuestros quehaceres. Les animo que tomemos la iniciativa de buscar a Dios. Y segundo, cuando tomemos la iniciativa de buscar a Dios y leer su palabra, les animo que también pongamos en práctica lo que estamos escuchando. Solamente cuando pongamos en práctica la palabra de Dios, usted y yo vamos a experimentar gozo en nuestras vidas. Cuando usted y yo hagamos esto, no solamente vamos a tener gozo en nuestras vidas, sino que también vamos a tener una relación con Dios renovada. Vamos a orar juntos para terminar el servicio de esta tarde. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por ser quien eres hacia con nosotros, por ser un Dios paciente, por ser un Dios amoroso hacia con nosotros, Señor. Y, Señor, te pido aquí, Señor, el día de hoy por mis hermanos, por mis hermanas, si alguno de ellos, Señor, quizás se ha alejado de ti, Señor, quizás su relación contigo no ha sido la mejor, quizás han dejado de buscarte, Señor, quizás están buscando gozo en otras cosas. Señor, te pido que el día de hoy, Señor, les ayudes a entender que el gozo en nuestra vida solamente va a ser encontrada en nuestra relación contigo, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a tomar la iniciativa de buscarte, Señor, sea en las mañanas, en las tardes, en las noches, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a tomar la iniciativa de buscarte a ti, Señor, todos los días de nuestras vidas. Y también te pido, Señor, también que nos ayudes también a poner en práctica tu palabra en nuestros trabajos, en nuestras vecindades, en con nuestros familiares, Señor. Te pido, Señor, que podamos tener una relación renovada contigo el día de hoy, Señor. Señor, te pido también por esta semana, Señor, que esta semana bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, cuando vayan al trabajo, cuando vayan a hacer sus quehaceres. Te pido, Señor, que los bendigas y que estés con ellos, Señor. Y gracias, Señor, por ser un Dios amoroso, un Dios lleno de compasión, un Dios que es fiel a su promesa. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos el día de hoy. Señor, gracias por todo una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.